programa anterior vimos el comienzo de la guerra, ¿no es cierto?, el atentado de Sarajevo y el desarrollo de las primeras operaciones. Ahora nos vamos a acercar a un tema muy interesante, que es el tema de los Dardanelos y de la batalla de Galípoli, la intervención, de la forzada intervención de Grecia, la invasión de Grecia y la forzada implicancia de los países que no tenían ninguna injerencia en este conflicto, que tuvieron que sumarse a los aliados, ¿no? Eso es lo que vamos a empezar a tratar ahora, Horacio. Bueno, el caso de Galípoli era una estrategia para sacar al aliado más débil de las potencias centrales y de algún modo reforzar a Rusia y cortar el ferrocarril Berlín-Bagdad. Pero le salió mal la operación porque no conocían absolutamente nada de ese frente. Tenían mapas viejos, la flota anglo-francesa entró en un campo minado, tuvieron muchas pérdidas de acorazados y cruceros. Exacto, exactamente, sí, en la entrada de Çanakkale, que bueno, una antigua, cerca de Troya, ¿no?, muy cerca de Troya, Çanakkale, en la entrada del canal de los Dardanelos, ahí donde se entra, en ese estrecho todavía están los restos de las antiguas fortalezas, que eran fortalezas medievales, y ahí por ahí se instalaron las baterías alemanas. Son los alemanes los que baten la flota, los alemanes están colocados en esa posición y les hunden una enorme cantidad de barcos a los ingleses y a los más el campo franceses. Minado, pero también las baterías, las baterías y el campo minado. Algunos directamente ni siquiera pudieron participar en un día. El único día de guerra fue irse a pique al fondo del mar, ¿no? Sí, además, imaginen ustedes los medios de desembarco de entonces, chalupones, era una cosa espantosa. Y no habían previsto que la playa es muy reducida. En el caso de Galípoli. En el caso de Galípoli. Es que es increíble. Es increíble. Churchill después va a perder su puesto y durante varios años va a ser una figura eclipsada. Explica, porque es importante, cuál era el objetivo de ese desembarco, porque era una apoyatura para la ofensiva que tenía que hacer el zar. ¿Cómo era cuál era el objetivo de la operación? El objetivo estratégico era sacar a Turquía de la guerra y llegar a los Dardanelos y suministrar armas a Rusia y cortar el ferrocarril que llevaba petróleo a Alemania. Sí, claro. Esto iba a estar reforzado por una ofensiva rusa, que es la ofensiva de Nicolás, la segunda ofensiva, sobre los Cárpatos. Siempre se estrella el tema en los Cárpatos, como en el frente italiano, en el Isonzo y en el Carso. Sí. Son frentes horribles porque por el terreno, ¿no? Sí, exactamente. Uno montañoso, el otro es una estepa con ríos pantanosos. Es decir, en cambio, ahí parecía que el objetivo era muy claro. Constantinopla, Estambul, estaba muy cerca. Sí, claro. Sí. Y si se forzaba esa línea, que de algún modo la ANZAC, Australian New Zealand Corps, porque en realidad los ingleses mandaron al frente a los australianos y los neozelandeses. Exactamente. Hay un monumento en Sydney enorme. Perdón, Horacio, si uno va hoy a Galípoli, bueno, yo sí fui hace unos años, pero de cualquier manera no había cambiado mucho, el cementerio más grande es el cementerio australiano. ¿Cuál le sigue? El neozelandés. Y después viene el cementerio inglés, que es más chiquito, ¿no? Es notable. Claro, los ingleses tenían un cuerpo mucho menor de refuerzo. En una playa estrechísima con un acantilado. Realmente las bajas fueron altísimas. Fueron altísimas. Los turcos muy duros y además muy bien mandados por el general Liman von Sanders, general alemán, con entrenamiento de armas alemanas. Sí. Ofrecieron una resistencia muy grande que no pensaban, y además el tema la disentería, porque estar acorralados en un lugar con mala alimentación, porque se hundían las chalupas de refuerzo, de aprovisionamiento, entonces enseguida corrió la disentería o el cólera, no recuerdo eso, y hubo bajas enormes y hubo que reembarcar. Esto fue en abril del 15 a octubre más o menos, y tuvo que reembarcar, y aprovecharon a reembarcarlo por Grecia y tomar Salónica, con un desembarco y la tropa evacuada, para hacer una cabeza de puente que amenazara, digamos, al Imperio Austrohúngaro desde abajo. Y ahí es donde juegan entonces, Héctor, Bulgaria y Rumania.
Primero Bulgaria y después Rumania. Porque entran en el mismo año Bulgaria dentro de la alianza de las potencias centrales y Rumania del lado de la Entente, ¿no? Lo cual complica, porque es claro, la constante es que tanto Austria frente a Rusia como también Turquía, los turcos peleaban con oficialidad alemana, Sí. lo mismo que Sí. en el Medio Oriente. Sí. En Italia el primer rechazo lo hicieron los austríacos, cuando fue en el año 1915 que Italia ataca tratando de hacer la primera ofensiva sobre Trento, pero es rechazada y tienen que apuntalarlo Francia e Inglaterra, ¿no? Y después hay otra más adelante, está en el año 17, la ofensiva que hace Cadorna y que también es rechazada, donde los italianos retroceden Sí, pero eso- hacia Piave. Sí, Vamos al por eso. 17, Piave, vamos al eso es Pero posterior. en el año 15 es donde se suman 15 y estos nuevos. 16 hay 5 o 6 batallas de Isonzo, donde el frente pasa Claro. por la roca, digamos, por las dolomitas, es espantoso, por hay que subir los morteros, era lo más importante, la artillería, Sí. y ponerlos en posiciones Entre las rocas. y estaban ahí los alpinos y sus equivalentes austríacos, una guerra de tropa especial, por lo menos como vanguardia, pues, Sí, sí. pero por un palmo de roca. Lo que pasa Sí. que Italia sirve a la coalición porque aferra tropas austrohúngaras que pueden ser Claro. empleadas Claro. contra los Tropas, rusos. claro, Sí, es sí, decir, sí. claro, lógicamente, pero como dice Horacio, hay tropas especializadas, porque de un lado estaban los Alpini, en el lado italiano, y los Gebirgsjäger, Que tenían- del lado Gebirgsjäger, alemán, sí, sí. pero del lado austríaco, mejor dicho. Sí, Las sí. tropas esas de Austria tenía, por supuesto, tropas de montaña, Obviamente, movimientos de obviamente. montaña, porque es zona montañosa, tanto la zona de los Cárpatos como la de las caravanas que pasa y que dan a Croacia, como esto en Italia, sí, por supuesto, como los Dolomitas. Entonces eso tenía que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces se planea de nuevo una operación en el frente occidental. La idea es el saliente de Verdún. Verdún siempre tuvo como una especie de aureola mítica para Francia, ya desde la guerra franco-prusiana, además viene desde la Edad Media, ¿no? El Verdún Sí. como... Sí. Digamos, no se sabe si realmente tenía una importancia estratégica tan grande, pero el plan de Falkenhayn, que estaba obsesionado, y en algo de razón tenía, que el enemigo principal era Francia, y los ingleses que tendrían que siempre apoyar a Francia, porque una Francia que cayera le desequilibra totalmente el poder a la isla. Sí, claro. Exactamente. Entonces cada vez los ingleses van poniendo más y más y más y más tropas, hasta que llegan a poner 1 millón, una cosa impresionante, con la famosa pluma, ¿no?, que se le daba a aquellos que no se presentaban voluntarios. Hasta el año 16 son voluntarios los ingleses. Sí, Entonces sí. en los bailes las chicas, al que no se presentaba voluntario, le daban una pluma de gallina. De gallinas, sí. Ahí bien. Sí. Que eso se repitió Sí. aquí en algunos bailes con algunos ingleses e hijos de ingleses en cierta élite Que no iba. que no se presentaban de voluntarios. Entonces el hindú club se presenta en su mayoría de voluntarios y fueron para el Somme, sí. que es una de las batallas más terribles Sí, sí. que han existido. ¿Por qué? Porque también ahí están todo el Commonwealth, ¿no? No solamente ingleses, Sí, sino el sí, sí. Commonwealth Sí, completo. sí, sí. Ahí entran La idea las de- tropas extraeuropeas. La idea ya aparecen, de estos sí. ingleses es apoyar la defensa francesa de Verdún, porque el plan alemán de Falkenhayn es actuar sobre Verdún y desangrar literalmente a Francia, que tiene que continuamente enviar reservas. En nuestro artículo aquí sobre Verdún hemos puesto de que al menos el 90% de las tropas francesas fue rotada en algún momento, fue a Verdún, Sí. ¿no? Por supuesto, acá tenemos que ver que había un gasto de 1 millón diario de proyectiles entre un bando y otro. La artillería había convertido todo en un paisaje lunar. Sí. Era una cosa tan espantosa, ¿no? Sí,
fotografías que hemos visto, o sea, muchísimas, de la Primera Guerra, y entre otras las del libro de Junger, Stahlgewitter, ¿no? Tempestad de acero. Bueno, realmente es un paisaje lunar, ¿sí? Tal cual. Sí, ¿no? sí. 1.700 camiones franceses rodaban diariamente por la famosa Vie Sacrée, que era la que mantenía la sangre. Es cierto que el plan alemán era para desgastar, Sí, sí, pero a sí, su vez se desgastaba porque era toda una serie de líneas fortificadas, ¿no? Sí. Clásico, el Temarferro dice, con sus avanzadas islotes, barreras y cierres formados por montones de cadáveres, ningún campo de batalla había conocido jamás semejante promiscuidad de vivos y muertos. Exacto. Al llegar los relevos, el horror subía a la garganta, señalando a cada uno el destino implacable de enterrarse vivo en el suelo para defenderlo y, una vez muerto, quedarse allí para siempre. Además, se luchaba en condiciones de lluvia, barro, ratas. Sí, sí. Realmente la Belle Époque había quedado enterrada para siempre. Sí, sí, eso sí. No, sí, claro, está bien, muy buena frase esa. La Sí, Belle Époque sí. queda enterrada en las trincheras, en el lodo de las trincheras de la Primera Guerra. Eso es Porque es lo que vos señalás de que Falkenhayn lo encaró como una guerra, una lucha de desgaste de Francia, después se tornó también un boomerang contra Alemania, porque también las pérdidas alemanas empezaron a hacer, pero en ese momento, cosa que después no hubo, Alemania tenía más reservas que Francia. Por eso en Francia Claro. se siente mucho más Verdún que en Alemania. Sí. Claro. Y los ingleses sienten el Somme, ¿no? Porque entonces, para debilitar la presión alemana sobre Verdún, Allenby, que después va a estar con Lawrence de Arabia Exactamente. en Oriente, Damasco, ¿no? sí. Y Rawlinson, más un apoyo en el ejército francés, atacan con un bombardeo artillero de 5 días. Pensaban que Allenby no y quedaba, Rawlinson es el otro. Sí, sí, que no quedaba más ni un alemán vivo y estaban en sus buenas trincheras. ¿Y qué hacen? Sacan las Maxim Sí. y entran a barrer el terreno cuando atacan al trote con mochila, Sí. ingleses, canadienses, australianos, del Commonwealth completo, Sí. y algunos franceses, ¿no? Y los defensores cambiaban los cañones de las ametralladoras continuamente y después empleaban la orina para refrigerarla. Era Que Sí, decían que la descarga de artillería para barrer fue tan extrema que entorpeció el avance de la infantería, sí. porque había alambre de púas, rocas, etcétera, todo el terreno quedó removido, desfigurado, removido, sí, todo. removido. Los árboles arrancados. En un solo día, el 1 de julio del 16, pérdidas británicas, 19.240 muertos, 35.493 heridos, 2.152 desaparecidos y 585 prisioneros, 57.470 bajas desde el primer día, que fue el día del ataque. Sí, Quiere decir que de esto es difícil reponerse, por eso se lo recuerda al Somme. Hace poco han salido, bueno, justamente cuando se cumplen los 100 años, varios libros en Inglaterra sobre el Somme. Bueno, hay una regla militar. Toda ofensiva conlleva para el atacante en general más pérdidas que para el defensor, porque hay que romper. Después se capitalizará más adelante, pero eso se repite en todas las luchas. Pero la desproporción en que La desproporción es muy grande. 450.000 hombres en toda la batalla los británicos y los franceses 190.000. A los alemanes dicen que más o menos tuvieron igual cantidad de bajas, pero muy interesante lo que dice Ferguson. Ferguson señala que cuando se computaban, por parte sobre todo de los ingleses, las bajas, se computaba el frente alemán completo. Claro. Y no en el lugar. No se... Entonces siempre se igualaban las bajas, Sí. pero en realidad la proporción de bajas siempre fue, dice Ferguson, ¿no? Los poderes centrales fueron mucho más exitosos en matar al enemigo que la Entente y los aliados en general. 35% más de hombres de lo que ellos perdieron. Lo mismo sucedió en tomar prisioneros, 25-38% más de los que fueron capturados. Los poderes centrales incapacitaron permanentemente 10,3 millones de enemigos soldados al costo de 7,1 millones. Para estar seguros, los poderes centrales tenían armas, si se quiere, más reducidas en la cantidad de armas,
claro, frente a semejante coalición, ¿no? Sí. Pero tenían más movilidad. En todo caso, las altas tasas de mortalidad no explican cómo Francia y no Rusia estaba tan colapsada y los regimientos se amotinaron. Claro, el tema es que los motines del 17, empezaron el 16-17. claro, Sí, porque lo que decíamos, Francia tenía menos gente, entonces sentían mucho más las bajas. Pero aparte, si no me equivoco, también el libro de Expósito de los Cito, porque es uno de los libros militares más importantes. Es el único que toca frente japonés, los japoneses en el Pacífico. Sí, y sí, porque recopila todo, ¿no? Yo el libro no lo he leído. Tiene dos, uno sobre la primera. Tiene dos del coso. Es el extracto, ¿no? El extracto es la reproducción de lo que escribió este general para la Enciclopedia Americana, pero está muy bien sistematizado. Y él creo que atribuye, si no me equivoco, a que el frente francés pudo sostenerse a raíz de la epidemia de motines gracias al apoyo británico, según él, que si de los británicos no hubieran podido cubrir sectores frente, es verdad eso. No sé cuántas ejecuciones hizo Francia amotinado, porque llegó a emplear la propia artillería contra la tropa amotinada. Pétain ordenó, pues se le venía la revolución comunista, porque agrimían los mismos argumentos que los bolcheviques: paz y trabajo, y a la vez que premió a los fieles, ¿no? A los disciplinados, y aligeró el mando, porque los dos generales que estaban, Mangin, el carnicero, y Nivelle, eran dos bestias. Hay un libro muy bueno que se llama British Butchers and Bunglers, carniceros y chapuceros británicos, sobre los generales y todos los ingleses, tremendos, y los franceses eran peores. En Alemania había también ese criterio, pero había más tecnificación, el tema de los Sturmtrupper, o sea, la tropa de asalto, pertenecía a Juncker, ¿no? Sí, que es una especie de puño. Es sabido lo siguiente. Es el puño de acero de la infantería, ¿no? Sí. Las tropas de asalto, el Sturmtrupp es una tropa de asalto que es como un puño, eso, ¿no? Hacía más, es un puño, ese puño de la infantería. Un detalle que a lo mejor vos lo conocés. Cuando se daban las órdenes de asalto, el oficial a cargo de la compañía que avanzaba era el único que no llevaba armas largas, no llevaba fusil, sino llevaba un revólver. Pero la pistola no era para enfrentarse al enemigo, sino para pegarle un tiro al que se retrasaba del avance, porque se lo consideraba de más que retrasaba, porque eso podía suceder, pero no al que abandonaba. El que no cumplía la orden. Bueno, lo continuamos en el próximo módulo sobre eso. Con esto completamos, digamos, hasta el año 16. Perfecto, hacemos un alto acá. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano.
Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos en el año 16 y no hay que olvidar que también existía el bloqueo. Como siempre ocurre, Inglaterra con su gran flota bloquea el continente, pasó con Napoleón, ¿no? El caso se repite en el caso de Alemania, un bloqueo que ha llevado en el 18 a la muerte de muchos civiles, muchísimos, desnutrición muy grande en Alemania y en Austria-Hungría. Las tarjetas de racionamiento, racionamiento, desde el año etcétera. 15 ya había racionamiento. La contramedida de alemana es el submarino, en donde técnicamente está muy avanzado. Pero hay un intento, por lo menos, de liquidar una parte de la gran flota británica, poniendo como señuelo una parte de la flota alemana, atraerla hacia la totalidad de la flota alemana y, de alguna manera, liberar un poquito la tensión marítima, la tensión sí, marítima el bloqueo, y las costas, importante sí. el bloqueo, sí. Y para eso, es en julio, el principio de julio, justamente, paralelo al Somme, que hay una maniobra con el almirante Scheer como comandante de la flota alemana, que manda adelante a la línea de cruceros pesados, de cruceros de batalla del almirante Hipper, mientras él con los acorazados. Estamos hablando de 20 acorazados, estamos hablando de 30 acorazados en el caso de Gran Bretaña, cruceros de batalla, que como dijimos son acorazados con menos coraza y más velocidad. ¿Me perdonas? Querría ubicar a los telespectadores en lo siguiente. ¿Dónde se libró la batalla de Jutlandia? Que los ingleses llaman Jutlandia y los alemanes de Skagerrak. Ubíquense el mapa. La flota alemana estaba en el Báltico y no podía salir al Mar del Norte. Está, como se sabe, Dinamarca, que forma una península que estrangula la salida del mar Báltico, y ese estrecho tiene dos nombres, ¿no? Pero el estrecho de salida en holandés y en alemán se llama Skagerrak, y los ingleses Jutlandia. Ahí es donde se produce el intento de salida masiva de la flota alemana y el enfrentamiento con inglesa. No, nada más para los perfecto. Claro, cuestión que se encuentra... habría que poner un mapa allí, ¿no? Y teníamos, pero la aparatología no nos dio, sí. Claro, Hipper se encuentra con Beatty, que también es su equivalente con los cruceros de batalla ingleses, y detrás los ingleses ponen toda la home fleet, toda la carne al asador, o sea que la superioridad era muy grande y podían caer en la propia trampa la escuadra alemana, la flota alemana. Cuando el encuentro entre cruceros de batalla se demuestra de que la artillería alemana, que es de 30,5 frente a la británica, que era según las unidades de 3,40 y de 3,80, sin embargo la munición era mejor y la coraza era mejor porque hunden más barcos. Algunos de los principales grandes cruceros de batalla, como el Indefatigable, el Invencible, que habían triunfado en Malvinas frente a la flota del almirante Fonspee, el conde Fonspee. Pero que hay que aclarar una cosa, para que la gente no se confunda.
el crucero del año 39, de la batalla de Punta del Este, lleva el nombre del almirante von Spee de la Primera Guerra, ¿no? Porque que era la escuadra alemana del Extremo Oriente, porque tenían ellos colonias, Caledonia, estaban en las Islas Salomón, de ahí estaba la... Y vienen retirándose, Mecklenburg se llamaba. derrotan a la escuadra inglesa en Coronel, en Chile, era menor, y en Falkland, en Malvinas, son sorprendidos por estas grandes unidades y no tenían la misma equivalencia en poder, y ahí se hunde con sus 2 hijos. Está allí, ¿no? Están en Malvinas. Los barcos están ahí abajo. Pero ¿qué pasa? Cuando tiene que retroceder Hipper y se encuentra, digamos, Sher con la impresionante noticia de que está toda la flota británica, hace una maniobra que la habían ensayado muchísimo en Kiel, que da la orden del giro de 180 grados de toda la flota. Sí, exacto. Y toda la flota alemana gira y se puede retirar, perseguida por la británica. Pero parte puede ser desbordada y podría haber un combate nocturno. Entonces no se sabe quién identifica las señales inglesas digamos, por... Telégrafo. No, por reflector. Reflector. Y cada barco, Sher dice, cada cual se salva a su manera para abrirse camino a Alemania. Y cada barco se va identificando con los ingleses y va saliendo. Y se encuentra entonces Jellicoe, el comandante inglés, con que el mar está vacío a la mañana siguiente. Exacto. O sea, los ingleses dicen que es una victoria de ellos porque los alemanes no cumplieron el objetivo. Los alemanes dicen, hundimos mucho más tonelaje, mucho más barco, pero tuviste que escapar. O sea, puede ser un empate. Ante eso se recrudece la guerra submarina, que en el 15 había hundido el Lusitania, que llevaba contrabando de guerra, y eso lo sabe todo el mundo, y que Churchill, Lord de Almirantazgo, lo hace ir adrede, o por lo menos con pasajeros, eso es lo que está, norteamericanos. Claro, había como dentro del pasaje, había como creo que cerca de 120 o 200 Entre ellos creo que estaba Vanderbilt. Por lo menos no dicen, pues, Berlín había decretado zonas de exclusión, no pasen por acá, porque esto puede haber contrabando de guerra. Y el submarino da un solo impacto, el diario del submarino, del comandante, y de repente hay toda una explosión. Y después se comprobó que había contrabando de guerra. Pero al margen de eso, predispone la opinión pública norteamericana contra Alemania. Entonces Alemania afloja en el 16 la guerra submarina. Ante el fracaso de Jutlandia y que siguen, digamos, los suministros a Inglaterra, porque depende, como toda isla, de un barco anclado, depende de los suministros de su enorme imperio, entonces reanuda la guerra submarina irrestricta, fin del 16, principio del 17, y esto va a llevar a la intervención de Estados Unidos, pero en realidad hay un error, que es el famoso telegrama Zimmerman. Perdóname, antes que eso hay un detalle importante. En efecto, la guerra submarina alemana fue la respuesta que Alemania daba al bloqueo británico, para a su vez provocar un estrangulamiento del abastecimiento británico. Era un contrabloqueo con la misma idea. Exacto, pero con la forma que podían hacer. Claro, pero la pregunta del millón era, ese comercio interatlántico se hacía fundamentalmente porque Estados Unidos, cosa que después hizo en la Segunda Guerra Mundial también, abastecía fundamentalmente a Inglaterra. Entonces, es claro, había ya una preintervención norteamericana desde el punto de vista de que la mayor línea de refuerzos a Gran Bretaña venía de los Estados Unidos, lo que le obligaba a un régimen, a un equilibrio muy delicado, donde justamente Estados Unidos, el presidente Wilson había advertido con respecto al respeto de los barcos neutrales. Ahí, como vos bien decís, el Kaiser Guillermo II dio marcha atrás para no seguir adelante. Pero después esa medida fue revertida, advirtiendo que también los buques neutrales que navegasen podían ser atacados. Claro. Y ahí es donde viene la intervención. Claro, además ocurría de que los buques neutrales, cuando iban a ser inspeccionados por submarinos, eran cruceros auxiliares británicos. Sacaban todos los cajones y todo, y era artillería, y habían hundido al submarino. Entonces el submarino tiene que decir,
nos sospechamos de todo. Todo buque neutral va a ser hundido. Porque hubo un precedente británico que había declarado a su vez la corona piratería a los submarinos. Acto de piratería. Claro. Porque era sigiloso, porque había hundido buques que aparentemente eran mercantes o neutrales, que por error al principio, entre ellos algún par de buques argentinos. Entonces se agudiza por eso quisieron presionar al gobierno de Irigoyen para que hiciera declaraciones y Irigoyen se mantuvo en la más estricta neutralidad. Sí, fue así eso. Y vos mencionabas lo del telegrama Zimmerman, que también empezó. Sí, es un error que le proponen a México que si entra al lado de Alemania le van a restituir los territorios. Creo que esto es ajeno, incluso al Kaiser. Zimmerman era embajador alemán en México, y lo que interceptan es la opinión de un embajador, no era la opinión del gobierno alemán. Pero los ingleses son los que descifran los telegramas y se lo dan a Wilson. Wilson, que además estaba acorralado entre pacifistas y beligerantes, y que después hubo una comisión que se encargó de investigar por qué Estados Unidos entra en la guerra, la comisión NYE, que es un senador que muere misteriosamente. La comisión ve que se reúne el gabinete de guerra, no conseguían para nada los votos en el Parlamento para entrar en guerra. Preparan el telegrama Zimmerman y todo, y Wilson dice, bueno, tenemos que entrar en guerra. Lo mismo que la segunda, Porque el embajador británico, que no recuerdo el nombre, le había dicho aviesamente que Gran Bretaña, en parte tenía razón, en parte lo exageró, tenía víveres para 3 meses. En ese momento los submarinos alemanes hundían más barcos que los ingleses podían producir, a principios del 17. Cuando le dicen eso, le dice Wilson, dice el Parlamento, ¿y cómo cobramos? Porque el tema eran los empréstitos. Porque, ojo, no era gratis todo lo que daba Estados Unidos. No. Estaba bien cobrado. A Francia también. En menor grado. Pero, entonces, si cae Francia, porque además Francia se estaba desangrando realmente, se estaba agotando. Si Inglaterra cae, no va a caer, va a pedir un armisticio, por lo menos, o una tregua. ¿Y qué hacemos con los cobros? Y ahí es donde declaran la guerra. En la banca de Wall Street amenazó a Gran Bretaña de interrumpirle los préstamos en plena guerra entre el 16 y 17. Hablando de que esos préstamos iban a ser incobrables. Eso fue una de las presiones, porque se da una paradoja que después se vuelve a dar con Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. Wilson, demócrata, había sido reelegido creo que en el año 16. 16. Y una de sus promesas de campaña fue mantener neutral a Estados Unidos en la guerra, lo mismo que hizo Roosevelt en el 40, ¿no? Mientras que paralelamente, en secreto, estaba haciendo todo lo contrario, porque eso fue denunciado. Él crea, las siglas eran WIT, War International, es decir, lo que se diría que es una especie de fabricaciones militares, pero masiva. Un ente oficial de movilización cívico-militar, porque era privado y público, que estaba a cargo de un famoso banquero con una fortuna tremenda que era Bernard Baruch, que después tuvo una larga trayectoria como asesor de presidente. Eso se señaló. Murió en el 52, por ahí. Sí, en el 52, porque después de la Segunda Guerra Mundial fue autor del famoso Plan Baruch de desnuclearización con la Unión Soviética y todo. Y tuvo una larga trayectoria. Política, una larga trayectoria. Es claro, una larga trayectoria. Pero en el año 16, él fue nombrado interinamente, y digamos en secreto, para ir preparando la movilización económica de los Estados Unidos para intervenir en la guerra. Mientras acababa de ganar la elección prometiendo la neutralidad de Estados Unidos en la guerra. Wilson, ¿no? Eso después se oficializa cuando Estados Unidos declara la guerra. Y entonces formaliza la existencia de ese, creo que las siglas eran WID, en las siglas en inglés correspondientes a la edad.
Hubo en ese sentido una gran hipocresía porque había una participación indirecta por el abastecimiento a Inglaterra. Abastecer a uno de los bandos en pugna era una forma de intervención. Después, la opinión pública norteamericana ya estaba siendo muy manipulada por medios, aunque la opinión interna estaba dividida. Pero no estaban dispuestos a ir a la guerra a nivel masivo si no era con algún fogonazo como por Pearl Harbor o como ahora con en el agravante del sur, además es un detalle que no es tan anecdótico. El sur de Estados Unidos, no olvidemos que 50 años atrás de esta fecha había sido la guerra civil, no querían saber absolutamente nada con participar, vayan ustedes, decían que vayan los yanquis, bueno, en el sur le llaman los yanquis a los del norte, y hubo que hacer una especie de acuerdo y permitirles la bandera, esa bandera gris de la Confederación, la bandera de Dixie, ¿no? Y todas esas cosas, sí, tuvieron que hacerlo. En realidad hubo, por eso la Texas Division, la división Texas, que después interviene en la Segunda Guerra, ¿no? Que fue ahí Montecasino, fue diezmada y demás, pero la división tejana, la Texas Division, surgió de los hombres del sur, que no querían ir a la guerra, decían que vayan los del norte. De hecho, no se mezclaban. Las divisiones del sur eran del sur, las del norte eran separadas. Y logró el gobierno, no es que no sé si se le ocurrió a Wilson, pero el gobierno decidió dar una serie de garantías al sur, inclusive que llevaran sus propias banderas, que reivindicaran sus museos, sus propios uniformes, los uniformes de gala, se entiende, ¿no? El uniforme gris de la Confederación y la bandera de la Confederación. A partir de ese momento, uno iba a Estados Unidos, creo que ahora hubo un conflicto hace poco tiempo atrás con ese tema, pero uno iba a Estados Unidos, a Richmond, a Virginia, West Virginia, en todos esos lugares, a la Carolina, North Carolina, South Carolina, y está la bandera de Dixie al lado de la bandera oficial norteamericana. Mirá, hay un hecho... Y a partir de esa fecha, no antes estaba prohibida. Sí, hay un hecho geopolítico muy importante en la intervención norteamericana. Por lo que, discúlpame, por lo del tema de la guerra de exterminio, porque la guerra de secesión, como muy bien lo dijo Horacio en los otros programas, la guerra de exterminio, de liquidación del enemigo, de liquidación total, eso quedó y perduró hasta 1916, donde por cuestiones políticas y sobre todo militares de intervención hubo que cerrar esa cicatriz. Estaba prohibido, ojo. Prohibido que... La bandera del sur. La bandera del sur, sí. Recién en la segunda había divisiones sureñas con algunos era oficiales. Como reivindicar la figura de Rosas antes de 1990. Reivindicar oficialmente estaba prohibido. Claro. Ahora, nos están haciendo una seña. Claro, se están haciendo una seña. Sí. Bueno, simplemente si me permitís completar con una reflexión que es esta. Esto fue observado desde el punto de vista geopolítico. La famosa doctrina Monroe, América para los americanos, que en realidad es América para los norteamericanos, bueno, pero dejando de lado las interpretaciones semánticas, siempre partió de la base de que era la doctrina con la cual Estados Unidos rehusaba la participación europea en América. La Primera Guerra Mundial, que era una línea imaginaria en el medio del océano Atlántico. Pero la Primera Guerra Mundial rompe y da vuelta con ese proceso porque se produce por primera vez la inversa. Estados Unidos interviene militarmente en la guerra europea. Exactamente. Por eso hasta ese momento se llamaba la Guerra Europea y después se pasa a llamar la Guerra Mundial. Claro, porque Estados Unidos invade Europa y es la primera vez que Estados Unidos... Eso es un tema que hay que tratar en los próximos programas. Un alto hasta el próximo bloque. Bueno, de acuerdo. Residencia de Los Ángeles
Es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, el año 17 fue un año muy especial dentro de la guerra porque tuvo un aspecto político fundamental, la llamada Revolución Rusa. Esto cambió el panorama, no solamente político, sino militar de la guerra. Esto es un capítulo importante porque significa que ya, como habíamos dicho al comienzo, el Imperio Ruso afrontó la Primera Guerra Mundial con barro en los cimientos, es decir, mientras el imperio, mientras el ejército actuaba, la situación social, económica, política se le hacía agua, ¿no? Y el zar afrontaba un malestar general que fue organizándose. Porque esto es importante. El malestar general era desorganizado y hasta no se le imputaba al zar la situación reinante, se le imputaba el sistema social, por eso crecieron mucho los movimientos socialistas, pero el zar no era el objetivo propiamente de una revolución ni se pensaba en su momento la abdicación. No, pero hay un detalle que es importantísimo, es decir, Sí. el gran error de Rusia es haber entrado en la guerra. Claro. Es decir, el gran error de Estado Mayor, porque ellos sabían que estos cimientos estaban muy flojos, Claro. no solo porque habían tenido revolución bolchevique, pero además los antecedentes, La guerra con de Nicolás I, por supuesto los atentados, los sucesivos atentados a los sí, zares, sí. y el famoso, ¿cómo se llama? El famoso congreso ¿cómo se llama? La autorización de la Duma. Sí, por supuesto, pero del príncipe Povidonotsev, cuando se llama concilio, porque, es decir, la situación en Rusia estaba mal en el siglo XIX, muy mal entra en el siglo XX Rusia, muy débil en sus cimientos, como vos lo dijiste. O sea, haber entrado en la guerra tenía que ser algo absolutamente imposible de llevar adelante. Y el conde Witte, que fue primer ministro también, fue uno de los primeros ministros que tuvo, en una larga conversación que tiene con Maurice Paléologue, con el embajador francés, precisamente, dice, bueno, para nosotros esto es todo o nada. Todo, porque de esto va a salir o una victoria o una derrota que nos va a llevar además a una derrota de tipo político. Va a venir una revolución inconmensurable si perdemos la guerra. Eso se lo dice el conde Witte. Claro, la impresión y general... los bolcheviques, es decir, tanto Lenin, que era el genio político de Lenin,
no Sí. podía Sí, ignorar o escaparse de este detalle. Lenin lo intuía, ¿no? Hay un hecho fundamental que se atribuye al zar, no haberse percatado de la gravedad de la situación que tenía debajo, Sí. ¿no? Y además haber respondido en consecuencia tardíamente a ciertas reformas sociales. Se dice que paradójicamente el que era primer ministro de él, Stolypin, Sí, ¿no? Anatoly Stolypin, ¿no? sí. Que parece uno de los que más lo exhortaba a promover una reforma social, ¿no? Muere en un atentado de los comunistas, creo que en 1908, 1910, así que después como que después de la Revolución del 5. Ahora, lo importante es esto, que esta revolución rusa en realidad se produce por etapas, porque ante el fracaso militar y la defección de los soldados, Sí. la situación interna en Rusia se agrava. Sí, claro. Al agravarse la situación rusa, eso capitaliza, generaliza la oposición que ya existía, que estaba en una posición muy organizada en determinados grupos, minorías, etcétera, y entonces se produce la intervención de Kerensky, que es quien obtiene desde la Duma, porque hay que aclararlo, ¿no? ¿En qué año? A fines del siglo XIX, el zar acepta convocar la Duma, es decir, el Parlamento, sería el Consejo Congreso. de Estado y Parlamento. No, Congreso. pero el Congreso estaba predominado por socialistas, más o menos moderados, pero socialistas, a los cuales no estaba compatibilizaban. Kerensky. ¿Cómo? Kerensky era Claro. socialista, sí. Y con la crisis que se produce militar, Kerensky obtiene la abdicación del zar, ¿no? Que es todo un capítulo muy oscuro, porque ese es el rol de Kerensky, ¿no? Por eso quedó muy identificado la figura de Kerensky con el intermediario entregador a un proceso bolcheviques. revolucionario que después Bolcheviques. capitalizan los bolcheviques. Claro, Sí. el tema era que la Por eso- continuación, Parecido con la Revolución Francesa, notable. por eso la continuación iba a decir de la Revolución Francesa y la Comuna, Sí, sí. Sí, exacto. que después de la guerra franco-prusiana, todas estas fuerzas revolucionarias habían quedado, digamos, como contenidas por el juego de las monarquías y el juego de repúblicas como Francia, el juego colonialista, el juego imperialista, dirimir en otros territorios. Sin embargo, un grupo muy notable, digamos, conspicuo de bolcheviques se había refugiado en la neutral Suiza. Ahí estaban Lenin, Trotsky, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, es decir, un montón, una cantidad de mentes y de energías. Mussolini estaba, que lo conoce a Lenin. Cuando Mussolini crea el fascismo, Lenin dice que se ha perdido uno de los más grandes revolucionarios. Sí, hay un elogio de Lenin a O sea, Mussolini. estaban todos los que estaban emigrados, se habían conocido en Suiza, y ellos siguieron con las banderas del bolchevismo como faro, luz y guía de la revolución mundial del proletariado. Pero dice, ¿dónde nos podemos anidar si están todas las potencias en juego? Y nuestro propio país es el que tiene los pies de barro, justamente, donde está la pera madura que va a caer, y entonces ahí el Kaiser, que sabe que puede meter el fogonazo allá, le pone el famoso tren precintado a Finlandia, a la estación Finlandia de San Petersburgo, pues la línea que venía a Finlandia, desde Helsinki. Sí, fue toda una paradoja, ¿no? Una que paradoja, el Imperio porque Alemán le mandara la revolución. En realidad le dijeron, No mire, sabían a usted quién ponga- transportaban. Claro. No tenían noción, porque vos pensás que si Lenin hubiera sido un Herzen, un intelectual como Alexander Herzen, que es un precursor de esto, Sí. o como Bakunin, Sí. y se hubiera diluido en la anarquía, un anarquista como Bakunin. Es decir, es el genio político de Lenin. Esto no es un juicio moral. Sí, operativo. Claro, la la real actitud. política que pasaba por la cabeza de Lenin es un, no hay que olvidar que Talento. estudió a Clausel, ¿cómo? Talento político. Talento político, pero de la real política, es decir, Sí, es sí, bismarckiano, sí. es Bismarck. Lo que pasa es que, bueno,
esa posición. Pero de Distinta todas maneras él hubiera percibe. sido la historia del comunismo si hubiera habido no otro. hubiese Sí, o muerto Bakunin. prematuramente. No, Bakunin no hubiera terminado una murga, hubiera sido una murga. Eso es verdad, hubiera sido una murga. Sí, como fue con el Acun y con otros, y con, Claro, con los soviets de como Múnich. Claro, como el soviet de Múnich del 19. Ahora, sí, o lo de Belakun. acá Hubiera hay que- terminado una catástrofe de ese tipo. No Sí. Ni aún con Trotsky, porque Trotsky es un ideólogo y un ejecutor táctico de determinadas cosas, pero no un estratega, porque Trotsky no tenía estrategia, es decir, Trotsky aplica Es decir, tácticamente en no lo lleva la inmediato, sí, doctrina, sí, ¿no? sí, Vos en decís, lo "Yo voy por inmediato, esto". tácticamente, en lo inmediato, tenía razón, digamos, los que lo aconsejaron al Kaiser, porque le ponen la mecha al detonador y la sacan a Rusia de ¿Quiénes la... aconsejan? Los socialistas. Sí, los socialistas. No, pero No, la... pero es No, no, gracioso, pero ¿no? es que No los la- monárquicos. Sí, No los pero monárquicos. es Pero que la- la interna entre socialistas y comunistas, porque uno cree en la tercera Yo no digo internacional. al Kaiser, lo Sí, aconsejan sí, sobre sí, todo sí, los- No, pero creo que la gran diferencia, el cambio más importante fue que no era la abdicación del Kaiser en favor de su hijo Del o zar, de un del zar, zar, sí, perdón, en favor de su hijo ni en favor de ningún otro heredero. Era la terminación de la dinastía Romanov, que era distinto, era el paso a una república y a una Exacto, república... porque hay dos niveles. Claro, el claro. nivel en el cual estaban Sazonov, y los belicistas de la guerra, con Claro. el gran duque Miguel. Es claro, que Mikhail, lo querían desplazar que lo al querían zar, pero desplazar no al zar y romper la asumir Miguel. monarquía, claro. Y Miguel terminó en un pozo de cal, si no me equivoco, sí, creo sí, que los sí. bolcheviques lo tiraron junto con la mujer entre un pozo de cal. Es decir, eso no, quiere decir que eso era un engaño que alguien pergeñó para Sí, que el sí, gran sí. duque Miguel dijera, bueno, el zar es un hombre débil Sí, de sí, carácter, estuvo con este tema de Rasputín y demás, se lo Claro. desplaza y yo asumo, Sí, sí. pero no asumió nada, como todos sabemos, terminó en un pozo de cal. De manera que la revolución profunda, ahí es donde habría que aplicar un revisionismo minucioso para ver qué pasó. Con un aspecto muy importante, que es muy delicado, que es el tema de la apoyatura internacional. Porque... Perdón, lo estudió, sí lo he estudiado esto en un libro que se llama La Guerra Oculta, el conde Emanuel Malinsky. Naturalmente que es un monárquico él, pero no importa la ideología que tenga, porque acá lo que importa no son las ideologías sino los hechos. Y entonces el hecho es que el plan belicista de la cúpula militar rusa, con el gran duque Miguel y con Sazonov y demás, terminó en la nada, es decir, terminó entregándose a los bolcheviques. Entonces, en lo Bueno, interno, al en la Rusia fracasar, interna, claro, en la Rusia precipitó interna. las cosas. Sí. Sí, sí. Ahora, yo señalo lo siguiente, un factor de influencia internacional importantísimo. La Revolución Rusa no fue solamente un proceso que se gestó en el territorio ruso. Esto lo explica muy bien Attali en su libro, porque señala el enfrentamiento que tenía el zar, no tanto por la represión de minorías, porque el malestar ruso estaba bastante diseminado, no estaba organizado, pero en cambio tenía sí una oposición organizada en la minoría judía rusa, que ahí sí había un problema, porque existía el Bund. El Bund era un frente, un movimiento patriótico judío que en principio no era sionista, que se había diferenciado del sionismo en el Congreso de Basilea de 1897, donde Teodoro Herzl propone la creación de un Estado judío en Palestina o en Argentina, ¿no? ¿Y qué ocurre? El Bund no estaba comprometido porque ellos pedían un reconocimiento de la nacionalidad judía dentro de Rusia, cosa que después se produce al crear una república judía que existe todavía en Siberia. Ahora, ¿qué ocurre? Los datos son importantes. La población judía de Rusia en ese momento se estima que superaba los 5 millones de personas. Según Attali, 5.200.000. Pero con los sucesivos malestares y con el hecho de que los judíos estaban muy vinculados a los movimientos revolucionarios socialistas, que tampoco estaban unificados,
Se produjeron represalias tipo pogromos, etcétera, y se favoreció la inmigración. Sí, el éxodo. Y el principal país receptor de la inmigración fue Estados Unidos, donde llegaron 2.300.000 rusos inmigrantes, que se radicaron fundamentalmente en Nueva York. Exacto. Y ahí es donde señala un fenómeno importante. Los judíos norteamericanos eran más que nada de proveniencia alemana. Sí. Y habían llegado a un nivel económico muy importante porque del ámbito comercial pasaron a hacerse fuertes en el ámbito bancario. Porque con la expansión extraordinaria que tuvo los Estados Unidos, es claro, se hizo un emporio de las inversiones europeas. Y entonces la banca Rothschild, como el Barbour y todo, se convirtieron en principales banqueros, porque en realidad la tarea de los banqueros era auspiciar la colocación de empréstitos. Esa era la tarea de ellos, es decir, recoger los fondos de los ahorristas, lo que ahora hacen los fondos de inversión, nada más. Sí. Que nadie mejor que vos lo entiende. Que por eso, ese tema habría mucho que hablar y todo, de cómo eso se afianzó entre el pánico de 1907 y después la creación de la Reserva Federal en el 13. Es un proceso sumamente complejo. Pero lo que señala Attali, que no es el único que lo señala, es que se produjo una simbiosis entre esos llamaba judíos ricos que estaban afincados en Estados Unidos y todos esos judíos pobres que venían de Rusia como inmigrantes con ideas revolucionarias, que fueron las que empezaron a generar el movimiento socialista en los Estados Unidos. Exacto. No nos olvidemos que fueron los precursores de la creación del sindicalismo norteamericano, con Samuel Gompers, que eran. Entonces se produce una especie de matrimonio extraño entre judíos pobres que venían y que se instalaban con comercios de ramos generales y que se iban asociando. Y entonces señala... Parece el cuadro ese de los cuadros de exposición de Mussorgsky. ¿Cómo? Parece el cuadro de uno de los cuadros de exposición de Mussorgsky. Samuel Goldenberg y Schmüller, el judío rico y el judío pobre. Bueno, la obra sinfónica. Pero eso se dio ante un proceso de asociación y sobre todo de casamientos, porque iban de la mano la asociación de empresas comerciales que pasaron a ser bancarias, con nuevos personajes que se casaban con las hijas. Por ejemplo, una banca que tuvo una intervención directa importante en Rusia, la banca Kuhn, Loeb y compañía, tenía como director a un judío ruso, Jacobo Schiff, que tuvo un rol muy destacado. Schiff creo que estaba casado con la hija de Kuhn, porque se formalizaban. Todo este discurso que se podría estirar mucho, ¿a qué tiene relación? Que estos sectores financiaban el Bund en Rusia. Y el Bund lo llamaban también el sindicato. El sindicato era un movimiento socialista judío ruso que pedía... Claro, porque Bund eran las siglas, eran siglas... Bundesliga, además. Pero Bund eran las abreviaturas de un movimiento, lo tengo por ahí anotado como era. Cosa importante, porque yo creí que el Bund era minoritario. En cambio, era todo un movimiento del cual... Y en ese movimiento militaron Trotsky, Zinoviev, toda la dirigencia que piloteó después la Revolución Rusa. Es un factor importante porque cuando se habla a veces de la idea de conspiración judía, la había manifestado el zar Nicolás II. Exacto, cuando Lenin, después de atravesar Alemania en esta maniobra para quebrar el frente ruso, atraviesa Alemania y en Polonia, antes de entrar a Rusia, específicamente a Rusia, para en Polonia. Y en Polonia se encuentra con Trotsky y Trotsky le dice, bueno, ahora le voy a presentar a los que van a financiar nuestro movimiento. Trotsky era, en realidad, aparecen todos los representantes de estos banqueros. El de mayor nivel, digamos, de manejo. Pero no, yo quería contar nada más que esto.
Sí. Es Trotsky el que representa a los hombres que van a financiar el movimiento. Sí. Porque él estaba casado con la hija del banquero Gibotovsky, y por eso intervinieron una serie de bancos que giraban dinero a los revolucionarios rusos. Por eso el proceso, la espontaneidad de la revolución rusa, que después la abdicación del zar creo que es en marzo. Después creo que vienen 2 congresos socialistas donde los mencheviques son desplazados por los bolcheviques, hasta que en una especie de golpe de mano de una asamblea, que es la asamblea de octubre, ¿no? Se produce la escucharon en el próximo programa, hablar en el próximo programa. Sí, en el próximo programa. Claro, o sea, en el próximo programa entonces completaríamos esto, que esto fue el capítulo todo, para hablar propiamente de cómo termina y por qué la guerra del 18 y en qué circunstancias. Sería interesante que Horacio hable de la revolución bolchevique. Para el próximo programa, porque ya hemos terminado. Bueno, perfecto. Entonces llegamos hasta acá y seguimos todavía con el 18 en el próximo programa. Sí. Bueno, muchas gracias.